Si usted cree que los que están protestando en este momento en las calles de Colombia son grandes empresarios, debería ir a esos puntos de bloqueo y de protesta para que vea quiénes son las personas que están ahí. Si usted cree que esas personas humildes, trabajadoras de clase media y baja están ahí porque están manipuladas, amenazadas o pagadas por sus jefes, yo lo invito a que converse con ellos, escuche sus argumentos y oiga qué es lo que tienen para decir sobre cómo los afecta ese aumento en el ACPM. Y si usted cree que esas afectaciones a esas pobres personas no se deben al aumento del ACPM, sino simplemente a que los grandes empresarios, dueños de los camiones en los que ellos solo trabajan, se quedan con demasiado dinero y no lo comparten con ellos, yo lo invito a que estudie el trabajo del profesor David Atkin, economista de la mejor universidad del mundo, que es el MIT, que vino a Colombia a hacer un estudio sobre cómo funciona el transporte de carga en nuestro país y encontró que el 82% de los camiones que hay en Colombia son propiedad de la persona que los maneja y que solamente el 1% corresponde a personas que tienen propiedad sobre más de 10 camiones. Si usted cree que en todo caso este sector del transporte va a ser el único que se va a afectar con ese aumento de 2.000 pesos en el precio del ACPM, usted debería revisar los trabajos de otros economistas como Ospina y Mesa, que muestran que un aumento como el que el gobierno quiere hacerle al ACPM tiene un impacto sobre todos los productos de la canasta familiar que se elevarán su precio en un 1.8%. Porcentaje que puede parecer pequeño cuando uno tiene la vida más o menos resuelta, pero que para los más pobres de los pobres significará dejar de comer. Si usted cree que eso es un sacrificio que los transportadores y el resto de la sociedad tenemos que hacer para poder llenar un hueco, pagar una deuda o suplir un déficit que el Estado tiene y que no puede seguir sosteniendo, usted debería hacer un ejercicio mental de memoria recordando cuál fue el argumento que nos dijeron hace poco más de un año para empezar a subirle el precio no al ACPM sino a la gasolina. El argumento que dio el gobierno en ese momento fue el siguiente: a pesar de que Colombia tiene petróleo, que es la materia prima a partir de la cual se saca la gasolina, y a pesar de que tiene refinerías muy buenas en las cuales se puede convertir ese petróleo en gasolina, esas refinerías aún no tienen la capacidad para producir toda la gasolina que se consume en Colombia, motivo por el cual una parte de la gasolina que se consume en Colombia tiene que importarse, que traerse del extranjero, y por esa razón los colombianos no podemos pagarle a la empresa que la produce y la importa, que es Ecopetrol, el precio que le cuesta producir la gasolina en Colombia, sino el precio que le cuesta comprarla en el extranjero. Y como no estábamos pagando ese precio internacional de la gasolina, sino un poco menos, entonces la diferencia entre un precio y el otro era un subsidio que el Estado nos estaba pagando a nosotros. Y como ese subsidio existió durante mucho tiempo, entonces se formó un hueco, un déficit o una deuda. Si usted cree que ese argumento de la gasolina es aplicable al ACPM, usted debería mirar cuáles son las cifras de producción de ACPM en Colombia y de consumo de ACPM en Colombia. Porque si lo hace, se dará cuenta de que todo el ACPM que se consume en Colombia se produce en nuestro país. Y si aplicáramos la lógica que nos pidieron aplicar con la gasolina, pues como no hay que pagar un precio internacional, pues entonces no hay un subsidio, y como no hay un subsidio, no hay ninguna deuda. Si a usted no le parece extraño entonces que el gobierno haya cambiado ahora el argumento y diga que la razón por la cual tenemos que pagar precios internacionales en el ACPM es porque la empresa que lo produce, Ecopetrol, podría venderlo en el extranjero en vez de venderlo acá, yo lo invito a que haga un paralelo entre la empresa y usted mismo. Lo invito a que piense en cuántas cosas usted podría hacer, pero no hace. Usted podría quedarse en su casa durmiendo en vez de ir a trabajar, pero no por eso en su trabajo tienen que darle una cobija y una almohada para que duerma. Si usted tiene hijos, usted podría cobrarle a sus hijos por vivir en su casa, pero seguramente si los tiene no lo hace, porque sus principios le dicen que no tiene que hacerlo o simplemente porque no quiere hacerlo. El principio de Ecopetrol, la razón de ser de su existencia es servirle a la soberanía económica y energética de nuestro país. Por ese motivo fue que se creó. Por esa razón es que le damos un montón de privilegios, como por ejemplo ser la única que vende este tipo de combustibles en Colombia y la única que puede importarlos. Ecopetrol solamente podría vender ACPM en el extranjero si el accionista mayoritario y absoluto de Ecopetrol, que es el gobierno nacional, le diera esa orden y tomara esa decisión de gerencia de ponerlo a vender ACPM en el extranjero, contradiciendo todo su sentido y toda su razón de ser. Finalmente, si usted cree que a pesar de que no existe la obligación de pagar un precio internacional, a pesar de que no existe un subsidio que haya que eliminar y a pesar de que no existe una deuda que haya que pagar, es muy necesario que el Estado recoja esa plata que va a recoger subiéndole el precio al ACPM, porque esa plata va a ir para la inversión social, la educación, la salud y todo lo demás. Usted debería revisar el proyecto de presupuesto general de la Nación para el año 2025 que el gobierno le presentó al Congreso de la República. Cuando lo haga, se va a dar cuenta que ese presupuesto le quita 13 billones de pesos a la inversión pública
República en educación, prosperidad social, tierras, TICs y deporte, al tiempo que aumenta en 18 billones la cantidad de plata que se va a destinar al pago de la deuda externa. Y de ñapa, si usted por cualquier otro motivo cree que esto es una idea del presidente de la República para resolver la situación económica del país, pues usted debería revisar todos los documentos del Ministerio de Hacienda con los cuales el gobierno nacional justifica esta decisión, para que se dé cuenta de que en el fondo esto no es más que la aplicación obediente de una orden del Fondo Monetario Internacional, la entidad que funciona como gendarme, como guachimán, como policía de los dueños de la deuda externa de los países pobres como el nuestro, que en vez de ayudarnos a resolver nuestra situación económica, lo que buscan es someternos cada vez más en una espiral infinita de dominación económica. En el fondo, cuando se analizan todos estos elementos en conjunto, la única conclusión posible es que esta alza del ACPM es una forma de sacarle dinero a los trabajadores, a las familias y a las empresas de Colombia para dárselos al gran capital financiero, en el que una vez más el gobierno utiliza una retórica y un discurso en contra de los ricos para favorecer a los poderes económicos más grandes del planeta. Y si usted cree que si no obedecemos a estos grandes poderes en este aspecto particular, entonces se va a acabar Ecopetrol, se va a acabar el país o se va a acabar el mundo, yo lo invito a que mire este asunto en perspectiva histórica. Ecopetrol existe desde el año de 1951 y la política de cobrarnos los combustibles a precio internacional comenzó apenas en 1998. Es decir, que durante 2/3 partes de la historia de Ecopetrol eso no se aplicó y no pasó absolutamente nada. El Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, que es el que representa esa supuesta deuda, se creó apenas en el año 2007. O sea que durante 4/5 partes de la historia de Ecopetrol no existió ese fondo y no pasó absolutamente nada. Y más aún, la decisión de contabilizar el desbalance normal de ese fondo dentro del déficit fiscal de la nación se comenzó a hacer apenas en el 2022. O sea que durante 49/50 partes de la historia de Ecopetrol no se hizo y no pasó absolutamente nada. No se acabó Ecopetrol, no se acabó el país y no se acabó el mundo. Pero para resolver este paro camionero que tiene muchísimos argumentos y que tiene paralizado al país, el gobierno no tiene que devolverse 25 años, ni 15, ni siquiera 2. Le bastaría con devolverse una semana en el tiempo hacia atrás derogando ese decreto con el cual le subió 2.000 pesos al ACPM. Y si quisiera ir un poco más allá y darle una solución definitiva a todo este problema, tendría que devolverse apenas un mes, hasta cuando todavía había mesas de diálogo entre el gobierno y los transportadores en las que se discutía la posibilidad de cambiar la fórmula con la cual se determina el precio de los combustibles. La realidad es que objetivamente la posibilidad de resolver todo este problema está en manos del presidente Gustavo Petro. Y entre más difundamos este tipo de información que aclara el panorama, más gente va a saber que es a él a quien hay que exigirle que las resuelva.